Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus hogares. Aquí Carlos Robles desde los estudios de Sonotec junto a Jos. En un episodio más de Podcast Sonotec, esta es la segunda temporada. Ya saben que si desean ver este programa como el resto que tenemos por ustedes y contenido totalmente gratis y en español, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, ahora también en TikTok como Sonotec Perú. Y también si desean ver nuestros productos y marcas, pueden visitarnos en nuestra página web www.sonotecperu.com. En esta oportunidad, por el aniversario 30 de Sonotec, tenemos un invitado muy especial. Él es un músico, percusionista, director y educador con más de 20 años de trayectoria. Carlos Ramírez Núñez. Así es, Carlitos. Hoy día tenemos a un gran invitado, ha liderado grandes proyectos como 90 Sinfónicos, Sinfonía 360, The Beatles, Sinfonía de la Fuerza y recientemente el concierto por los 200 años del diario El Peruano. Además, es director de la carrera de música de la USIL, de la Universidad de San Ignacio de Loyola, y director musical de la iniciativa Orquestando del Ministerio de Cultura, que acerca la formación musical para niños y jóvenes en todo el país. Así que nada, darle la gran bienvenida a Carlos. Carlos, es un gusto tenerte. ¡Bravo! Bienvenido, Carlos. Hola chicos, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y con esta linda audiencia que tiene ya Sonotec y este podcast además. Qué encantado. Gracias. Ya toca... Sí, no, ya tocaba. De hecho, platicábamos con Carlos en otros proyectos. Sí, tenemos que invitarte al podcast porque Carlos tiene mucho que compartir. Tiene una gran experiencia desde el lado de la dirección, la fusión y bueno, la educación musical. Y una gran visión que es la que tiene. Sí, la visión, que igual vamos a estar viéndolo ahorita, ¿no? A mí de verdad me interesa mucho, ¿no? Desde tu lado académico, como músico académico, y ahora estar dirigiendo básicamente la carrera de producción de música en Lucil, ¿no? Ese cambio de chip, ¿no? De esta trayectoria en música me interesa bastante conversarlo el día de hoy. Súper, encantado. Aquí a disposición. Igual para empezar, siempre hago esta pregunta, como siempre digo, media romántica. Ajá. Con toda tu trayectoria, ¿no? Director de orquesta, gestor de proyectos sinfónicos, músico. ¿Cómo empieza tu relación con la música? ¿Cuál fue el primer acercamiento? ¿Cómo fue que te enamoraste de la música y dijiste, ¿sabes qué? A esto me voy a dedicar? Sí, justo ayer estaba hablando con unos amigos y yo no tuve la disyuntiva de terminar el colegio y preguntarme qué voy a estudiar, sino yo siento que empecé en la música como jugando desde muy pequeño. Mi familia no son músicos, pero creo que sí les gusta la música y me han involucrado en la música desde pequeño, ¿no? Entonces creo que he empezado en la música como jugando y poco a poco he ido descubriéndola también. No todos a veces entendemos la música porque no la conocemos. Pero a lo largo de estos años he ido entendiéndola cada vez más, conociéndola, desarrollándola y amándola también, ¿no? Ha sido un proceso largo, pero lindo. Genial. Y o sea, el chispazo nació cuando saliste del colegio y dijiste, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo fue el mamá que voy a estudiar música? O papá, voy a estudiar música. Sí. Es algo bien difícil de afrontar. Sí, claro. Yo recuerdo que un día llegué a la casa un poco triste porque le había dicho un profesor de música que quería ser músico. ¿De tu colegio? De mi colegio. Y el profesor me dijo algo así como, mejor averigua otras opciones. Yeah. Entonces yo llegué un poco apenado a la casa, pero la respuesta de mi mamá fue, si tú deseas ser músico, lo que tú quieras ser, tienes que hacerlo bien, ¿no? Esfuérzate por hacer bien las cosas y pues todo va a ir caminando poco a poco. Y de hecho es lo que he hecho hasta ahora, o procuraba hacer hasta ahora, ¿no? Y el primer target fue el conservatorio. Sí, en esa época, hace varios años. Carlitos, es muy joven, igual. El conservatorio era, yo le tengo mucho cariño, pero era la única opción para estudiar música. No habían otras posibilidades como sí hoy por hoy hay otras casas de estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces decidí aplicar al conservatorio. Fue una labor difícil también porque era el único lugar, había muy pocas vacantes. Sí. Es un logro, o sea, de verdad. Sí, también era un gran reto ingresar. Claro. Y además de ingresar, el mantenerse durante todos los años. Recuerdo que postulaban, no sé, cientos de personas y solo ingresábamos menos de quizás 50 personas para el ¿Y tú ya llevabas, superior. Cursos antes? Porque también tenías compañeras en el conservatorio que decían, yo estoy llevando cursos desde
acá y ya pues, claro, y me cuesta postular porque es difícil. Sí. También todos los niñitos haciendo solfeos y como máquinas porque son tan bla, 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 bla. Y ya cuando, claro, uno quiere entrar, quizás en la época del colegio saliendo, es como que ya tienes atrás a gente que te está presionando para... Claro, mi primer encuentro con la música fue el ritmo. Entonces yo tocaba batería, pero mi mundo era el ritmo. Yo no conocía la melodía a detalle y tampoco conocía la armonía, porque no tocaba guitarra o algún instrumento armónico. Entonces, mi primer gran reto fue, ok, ya tengo esta parte de la música y ahora me faltan otras partes más. Claro. ¿Cómo hago para poder entender la música? Y es allí donde empecé en la sección preparatoria, estudié 1 año. De hecho, cuando yo apliqué al conservatorio la primera vez no ingresé y fue un gran reto para mí. Dije, no, pero yo quiero hacer esto. Entonces me motivó más. Por supuesto. Dije, no. Un reto. Yo quiero hacerlo, ¿no? Y pues eso hice, ¿no? Volví a postular al siguiente año, allí sí ingresé. No, a ver, es difícil, o sea, pero algo que mencionas y que me parece muy bonito es que lo que te dijo tu mamá, ¿no? O sea, si tú quieres dedicarte a esto, hazlo bien. Y tú no fuiste como que ya me quedo en esto, sino fuiste de frente al conservatorio, que era lo más top en ese momento. Y aparte, como lo venían diciendo, que es muy difícil de ingresar, pero aún así te esforzaste e ingresaste. Y entonces eso es como bacán, porque te retaste y lo lograste y empezaste como a trabajar en tu carrera para desarrollar este lado más profesional, digamos. Totalmente. Y estoy seguro que mi mamá incluso lo dijo desde la perspectiva humana, pero sin quizá entender la música, porque ella no es músico. Claro. Pero aún así, esfuérzate, haz esto bien y eso quedó marcado, por supuesto. A veces en la vida pasan las cosas como uno no espera las cosas. Claro. Pero lindo porque tuve ese mensaje, esa acogida y pues hice lo posible por salir adelante. ¿Y dirías tú que, explicando, también comprendiendo un poco esto, ¿no? Que como percusionista, quizás por ahí es un poco más el camino hacia arriba, porque claro, o sea, yo siento, porque también toco batería, mi instrumento era batería, que la gente que toca, o sea, no sé, piano, guitarra, incluso vientos, armónicamente y melódicamente están como que ya acá en la batería es como que tienes que, como, claro, si bien controlas el ritmo bien, aprender bien todo el tema armónico y melódico. ¿No sientes que es como que también como que una carrera hacia arriba un poquito? Yo pienso que cada instrumento tiene su desafío. En el caso de la batería y su complejidad, ¿no? En el caso de la batería, por supuesto, es un instrumento que requiere mucha la coordinación, ¿no? Que el pie tiene que hacer una cosa, el otro, la mano. Y ese es el reto de ese instrumento, ¿no? Seguramente con el órgano a tubo será otro, con el arpa, con la guitarra. Pero en mi caso lo lindo fue que tuve este reto de tocar la percusión, pero también después dije, la música tiene más cosas, ¿no? Y quiero conocer más cosas. Y por supuesto después de entender la melodía, ya llevé mi batería a desarrollarla más melódicamente. Claro, porque pasa bastante que claro, estás en el ensamble, ¿no? Y te dicen, ya baterista, la tonalidad es tanto, pero tú... Claro, a veces no se conoce, ¿no? Pero poco a poco creo que uno importa mucho el cómo va entendiendo las cosas, ¿no? Claro. Entonces, una vez que uno va entendiendo, creo que ya ves las cosas de una forma diferente. Y eso en la vida misma pasa también, ¿no? De hecho, sin ir muy lejos, a veces hay autoridades que toman decisiones que no conocen la música porque no han tenido la experiencia de tocar o de conocer la música, pero cuando se les explica a algunos, entienden la complejidad y lo significativo y los beneficios que tiene la música, y es donde pueden ahí tomar otro tipo de decisiones, ¿no? También. Completamente. Eso es clave, porque totalmente aplica para todo en realidad. Es como cuando había proyectos para niños y los adultos decidiendo un parque para niños y el parque, no sé, pues medía como no sé cuántos centímetros de alto y un niño de 2 años no va a poder subir algo así. Así es. Lo mismo con la música, así que qué cool, Carlos, que haya empezado como de esa forma el camino de la música. Y yo quería preguntarte, ¿no? Porque de hecho has trabajado diferentes formatos, desde los coros, big bands, orquestas sinfónicas. ¿Qué aprendizaje te ha dejado dirigir estas agrupaciones y los estilos que se han presentado en los proyectos? Bueno,
Voy a responder con una anécdota. Ok. Cuando a mí me convocan, bueno, yo empiezo la música desarrollándola de forma clásica por el conservatorio, pero también yo ya hacía música popular. De hecho, yo a los 10, 12 años escuchaba a Paquito de Rivera, Iraquere, bandas de Latin Jazz, por gusto musical, ¿no? Entonces, cuando a mí Mabela Martínez de Sonidos del Mundo me convoca para empezar a hacer sus proyectos, para mí fue algo muy enriquecedor porque ella trabajaba en ese momento con un director de coro, con un director de orquesta, con un director de la banda rítmica, porque son perspectivas diferentes. Claro. Entonces, pero cuando me conoce, se da cuenta que yo tengo, digamos, cierta apertura para diferentes géneros musicales. Ujú. Y es bueno porque se integran también diferentes rutas desde la música, porque la música tiene muchas rutas, muchas dimensiones, ¿no? Y pues eso es algo que a ella le encantó, por ejemplo, ¿no? Qué lindo que tú puedas desarrollar diferentes géneros musicales y puedas tener esa apertura. Y no solo de conocerlos, sino también de desarrollarlos poco a poco, ¿no? Entonces es algo que a mí creo que me caracteriza el hecho de tener flexibilidad para diferentes géneros musicales, ¿no? Claro, porque a pesar de que tu background sea en el conservatorio, y hay mucha gente, conozco un par que están en esa formación y que son muy, o sea, como música clásica y están muy into it, pero no van más allá. Y es válido, pero a mí también me parece muy, muy único que exista, o sea, esta proyección que tú tienes, que tiene la música popular, la fusión, pero también no deja de perder algún estilo del conservatorio. Entonces esa visión que tienes le da como un plus, incluso a la música, que por algunos géneros o algunas generaciones, perdón, se han dejado de escuchar, ¿no? Y cuando lo traes en esta nueva presentación dicen, oh, wow, qué bien suena, o yo quiero ir. Entonces unes a diferentes generaciones a través de la música con estas propuestas. Claro, y es algo que se viene desarrollando en verdad hace varios años. Por ejemplo, Ima Sumac, la grande, ella desarrollaba mucho el tema de la fusión desde los años 50, 60 y la fusión, además fusión peruana, ¿no? Que vinculaba o la música latina con el mambo, con diferentes géneros, ¿no? Entonces, creo que tenemos una herencia tan rica como para poder aprovecharla y poder desarrollarla también, ¿no? Para mí siempre es retador poder vincular esos dos grandes mundos, ¿no? El mundo sinfónico con el mundo de la música popular, porque cada uno tiene sus particularidades, sus riquezas. Uno quizá requiere leer mucho más la partitura porque todo es la partitura, pero el otro es un poco más vinculado a la improvisación, a la transmisión oral, ¿no? De generación en generación. Hay de todo, cada uno comparte diferentes cosas, pero cada uno también tiene su riqueza y su particularidad, ¿no? Y claro, igual personalmente en el lado de producción que también has visto, y he tenido la oportunidad de tener profesores del conservatorio que también me han enseñado música popular. Cuando llegas a ese punto intermedio de saber, la palabra no es respetar, sino abarcar e investigar y juntar las dos, es un punto altísimo porque, claro, como tú dices, tienes la teoría por la música académica, que realmente le salen por los poros, y tienes la parte de la improvisación, que a veces tienes que romper reglas, pero juntarla, las dos, es como que cuando lo logras, y la gente lo siente y dice, wow, esto está pasando algo acá, ¿no? Y claro, la gente no sabe cómo expresarlo, pero tú sabes que lo lograste. Claro, y uno empieza a vincular las cosas, ¿no? Por ejemplo, la música barroca con Bach tiene mucho de la música, digamos, o podríamos vincularlo mucho con el jazz, ¿no? Con la improvisación, con el cifrado de por sí, ¿no? Pero también la música de los Beatles tiene mucho de un enfoque académico también, ¿no? Para mí es el quinto Beatle, pero... Y también había estudiado música, era académico también. O la banda Toto. También. Músicos todos, digamos, también formados. Entonces hay mucho que nos puede llegar a integrar las cosas, ¿no? Pero creo que es cuestión de ir como entendiendo y poco a poco ir apropiando para ver a ver qué yo quiero desarrollar y cómo lo desarrollo, ¿no? ¿Cómo te diferencias también? Porque También. creo que es un poco de las herramientas que tienes, o sea, cómo te vas formando y tú dices, ok, yo me ubico en este lado, pero a veces es romper un poco, salir de la caja, ¿no?
porque dices, no me cierro en música clásica, no me cierro en música... No, busco mi propio estilo o donde yo creo que puedo aportar mucho más, ¿no? Entonces eso también es importante y creo que lo vas haciendo. Pasa bastante. Yo conozco gente del conservatorio que es no, yo solamente toco clásico, y gente del lado popular que no, yo no necesito teoría, yo al feeling. Claro. Y se vale, y se vale porque cada uno tiene su forma de expresar y es como ellos o ellas se proyectan. Expresan su arte, pues. Pero también me parece muy cool cuando rompes estos paradigmas y al final llegas y el impacto es aún más grande porque ves diferentes generaciones, ves cómo van cambiando formas incluso de pensar. O sea, y eso es interesante y es decir, ok, aquí está pasando esto y cómo seguimos sumando a seguir difundiendo el mensaje e invitar a las generaciones que también no es necesario solo encasillarse en un género o en una especialidad, ¿no? O sea, es válido, pero que existen otras que les pueden enriquecer un poco más. Claro, y al final también hay música para todos. Hay música de repente como para escuchar, ¿no? Pero también hay música para disfrutar. Hay gente que dice no, que el reggaetón, lo que fuere, válido también. Pero ahí los quiero ver en el concierto a ver si no bailan. En lo académico tienes Stockhausen, ¿no? Haciendo sí, cosas. Claro. Yo quiero que la música siempre nos da la capacidad de poder abrirnos, descubrir nuevas sonoridades. Sí, totalmente. Nuevos contextos, nuevas culturas, porque cada cultura también es diferente y hay que entender también a cada contexto que va surgiendo. Pero es una expresión al final, o sea, la música es un arte. Así es una expresión. Y respecto a tu lado de producción, de productor, has hecho Sinfonía 360 y también Pink Floyd, la experiencia sinfónica, ¿no? ¿Cómo fue tu punto de partida para mezclar estos dos mundos y encontrar el equilibrio y encima que sea un éxito? Bueno, yo lo que actualmente desarrollo es la dirección musical y la dirección ejecutiva, ¿no? También veo lo que es la parte de producción, digamos, más producción ejecutiva, ¿no? O sea, ver el ensamble, o sea, la sinfónica, el lado musical o... La dirección musical se relaciona es muy parecida a la producción, pero para desarrollar algo en vivo, ¿no? Entonces yo genero un producto. Para ello necesito una orquesta o una orquesta sinfónica completa o una orquesta más pequeña. O sea, haces los scores y las partes del arreglo. Así es, todo completo. Desde la parte conceptual, efectivamente. Wow. Entonces, yo para este proyecto quiero desarrollar tal concepto. Entonces uno inicia primero por el concepto. Luego, ¿qué necesito? Necesito instrumentos, cuántos músicos, qué músicos contactaré, ¿no? Luego viene la parte de los ensayos y termina en una presentación, ¿no? Eso es todo un proyecto. Similar a la producción, pero desde la dirección musical. ¿Y cuánto es? Porque, o sea, realmente hacer uno de los arreglos es un montón. Y de por sí escribirlos también es un montón de tiempo. O sea, ¿cuánto más o menos se toma esto? Bueno, para hacer cada uno de estos proyectos, por lo menos se necesita mes y medio. Rápido, pero normalmente, igual es rápido. Sí. Pero normalmente lo hacemos en 4 o 5 meses, ¿no? Es lo mínimo que se requiere. Sin embargo, hace unos años yo hacía solo los proyectos. Hoy por hoy ya cuento con un equipo de trabajo. Claro. Solo no puedo. No, evidentemente. Hay más responsabilidades también, ¿no? Así es. Sí, es como un equipo grande de trabajo. Y cuando el proyecto crece, igual es como... Y hay más cosas que pasan, es más, las redes sociales y todo lo que está pasando es como se necesita de un equipo y qué bueno. Totalmente. Y por supuesto, con cada productora hacemos diferentes trabajos. Con la productora más antigua, que tengo más años trabajando, es con Sonidos del Mundo, con Mabela Martínez, que tenemos ya 15 años. Nos conocemos hace más, de hecho. Pero liderando proyectos desde mi lado ya hace un poco más de 15 años. Con ella, y Mabela tiene una perspectiva muy amplia de la música, es una melómana que conoce mucho de música, tiene un muy buen gusto. Creo que tenemos gustos similares en algunos aspectos, sobre todo en la salsa y en general, ¿no? Entonces es bonito también compartir. Desde el año pasado trabajo con otra productora que es Estudio 3, que hacemos estos proyectos de Pink Floyd, 90 sinfónicos, que el año pasado fue un éxito. Tuvimos 13 conciertos
Son casi más de 10.000 personas que vieron 90 sinfónico. Este año hemos hecho 80 sinfónico. Estamos haciendo Pink Floyd, Jojojo sinfónico y Sinfonía de la Fuerza, que es música de Star Wars. Con un concierto completo de música de Star Wars. Pero también con otra productora que es ProDartes, en la Cúpula de las Artes. Hemos hecho Sinfonía 360. De los Beatles. De Beatles, que es un éxito. Sí. Estamos haciendo ya 10 conciertos en la Cúpula, que tiene una capacidad de 700 personas. Entonces mucha gente nos ve, va a tener una experiencia diferente con música de los Beatles, que además es multigeneracional, Sí, claro. que vincula también la sonoridad de una orquesta sinfónica desde otra perspectiva, ¿no? Y por supuesto, lo que se busca en estos arreglos, en todo este concepto, es que el mundo sinfónico tenga su espacio y que el mundo popular también tenga su espacio y convivan, que uno escuche y sienta que es una sola idea, ¿no? Justo tenía una consulta para reforzar eso. ¿Cómo es que logras tú? Por ejemplo, se me ocurre Pink Floyd, que tenía tantas texturas, ¿no? Medio la palabra no es experimental, es psicodélico, y tenía muchas texturas, muchas repeticiones, ¿no? ¿Cómo es que lo logras con esto del lado musical, con los instrumentos de una sinfónica? Sí, bueno, allí, por ejemplo, el criterio fue cuál va a ser el concepto que queremos para que Pink Floyd tenga una sonoridad sinfónica. Por supuesto, vimos varias referencias, pero nuestra última, digamos, decisión fue encontrar o replicar la sonoridad de un órgano a tubos, estos órganos que están en las catedrales. Okay. Entonces, para ello contactamos un ensamble de 7 metales. Son 2 cornos, 2 trompetas, 2 trombones y una tuba. Ellos hacen la función como si fueran un órgano a tubos. Y además hay un quinteto de cuerdas. Yo que pisaba también los bajos, son en el pie, creo, me parece. Claro, los órganos a tubos tienen por lo menos 2 teclados aquí y un teclado en el piso. El bajo, claro. Que son los bajos y que se tocan con los pies. Es como un teclado, pero de pies. Sí, Wow. claro. Que te da las sonoridades graves. Entonces, para Pink Floyd tuvimos un poco esa idea, Loco. que sea como un órgano, pero de 7 instrumentos de metal y un quinteto de cuerdas. Entonces, cada proyecto es así, es único, ¿no? En el caso de Beatles, por ejemplo, es diferente porque yo estoy exactamente al centro, como es 360. Yo estoy al centro de la orquesta. La orquesta está alrededor mío y el tema de, digamos, de la música también parte desde esa perspectiva de plot o de ubicación. Son retos que cada proyecto va generando. O la misma música del sinfónico que hicimos con Milena Wharton. La idea es, ok, ya, ¿qué concepto hay? Pues empezamos con música ya de Moana, pero también veamos algún artista pop, ¿no? Claro. Entonces tuvimos un par de referencias de artistas pop, ¿no? Luego ya ahora llevémoslo un poco para otro terreno y ahí encontramos una sonoridad para este sinfónico que hicimos hace poco con Milena Wharton. Qué éxito, porque me gusta cómo desde, ya sea con una artista específica como Milena, que busca proyectar lo que ella promueve desde la del pop andino, si no me equivoco, que es el concepto que ella tiene, hasta, no sé, The Beatles o Pink Floyd, es como meterte un poco en cada proyecto y experimentar y decir, ok, está como este piano y las cuerdas que yo no sabía que existían, así que aprendo, miren, cada programa aprendo. Y así te quería preguntar esto de, como has trabajado diferentes formatos, ya sea en coros, big bands, orquestas sinfónicas, que es lo que hablábamos, ¿qué aprendizaje te ha dejado dirigir estas agrupaciones? Y de todas maneras, el estilo y las escalas, ¿no? Porque cada, como lo dices o lo interpreto, cada proyecto es único. ¿Cómo ha sido eso? Sí, yo pienso que cada proyecto en general en la música es único. La música es tan grande que nos da la oportunidad de conocerla, de entenderla en su profundidad. Y el hecho de involucrarse en cada proyecto, entendiéndolo, respetándolo, sacando lo mejor de ese proyecto o buscando sacar lo mejor de ese proyecto, es lo que uno al final del concierto o del disco también dice, wow, qué lindo trabajo, o sea, qué bonito, lo dimos todo, ¿no? Claro. Vimos la parte de investigación,
llegamos a un concepto claro y lo logramos. Por supuesto, cada trabajo siempre uno quiere mejorarlo, ¿no? Sí, claro. Uno nunca está, creo, satisfecho del todo, pero sí hay cosas muy buenas y uno va creciendo, desarrollando este tipo de proyectos porque lo hace con respeto, con cuidado, con pasión y también con amor, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Y alguna anécdota que te haya dejado alguno de estos proyectos que tú recuerdes ahora y digas, esta me gustaría compartirla? Bueno, para mí, uno de los proyectos más retadores ha sido dirigir la música de Star Wars en un concierto entero. Estamos hablando de más de 60 músicos en el escenario, en el Teatro Nacional. Okay. Pero no quedó allí porque hemos hecho 2 conciertos el mismo día. Fue el 4 de mayo de este año. Wow. Y claro, es un despliegue además de energía porque esta música es grande, ¿no? La orquestación es grande. La forma de escribir esta música es grande también, es compleja. No es música sencilla. Uno escucha la película, suena maravilloso, pero es complejo. Y llegar a entender, a disfrutar esta música y además hacer 2 shows, creo que ese para mí es uno de los grandes retos hasta ahora. Claro, porque no solo es el tema ya de la música y proyectarla, sino el nivel de energía, ¿no? Porque claro, uno deja todo, es como, no sé, la presentación, termina el show y dices, ok, wow, ya, se logró. Pero dices, aquí en 2 horas tengo, X horas tengo otro y dices, ok, ahí vamos. Y quieres dar lo mejor que se puede, pero claro, es un reto porque tienes que mantener toda esa energía y como tú dices, son más de 60 músicos. Desde ajustar cosas que quizás pasó en la primera sesión para que no pasen en la segunda, pero sumado a las otras cosas. Yo imagino que después terminas a dormir porque el desgaste mental de solamente uno solo es, pero... O sea, la gente lo disfruta, claro, pero no saben que uno en primera persona, encima dirigiendo y encima también siendo parte de la producción, es como que estás en el más mínimo detalle, tienes que estar sumamente atento. O sea, ahí estás con los 5 sentidos bien puestos, como se dice. Sí, en la dirección musical creo yo hay varias dimensiones. Primero hay una dimensión, digamos, técnica de gesto, ¿no? Luego hay una dimensión... Que es difícil, ¿eh? Que es compleja. Por supuesto, porque tiene que ser clara, precisa, en fin. Luego hay otra dimensión... más de liderazgo también, ¿no? Entonces uno tiene a su equipo de trabajo que tiene que estar delante de ellos, ¿no? Pero también hay un tema de energía, ¿no? Uno recibe la sonoridad de la energía de las personas. Una trompeta está tocando frente a tú y uno recibe toda esa energía que también es otra dimensión, ¿no? Y luego está la dimensión humana también, que creo que es importante, ¿no? Que va con el liderazgo, ¿no? Entonces son varias cosas que son muy interesantes, en verdad. Sí, dirigir es bastante fuerte. Es retador. Y en estos proyectos que has visto, Carlos, que llevan a diferentes públicos masivos, ¿qué papel crees tú que cumple la fusión de géneros desde el trabajo artístico, pero también educativo? De 2 formas. Desde la forma interna como equipo, o sea, tú con tu equipo cuando convocas a los músicos y ves el proyecto y todo, y después el impacto que se genera al público. A ver, para mí, convocar a los músicos siempre es un reto. Ya tengo, por supuesto, mi equipo de trabajo, pero creo yo que podría definir 2 perfiles. Primero, un perfil genérico. Quiere decir, el músico debe tocar muy bien, debe ser puntual. El músico debe de estar dispuesto también, ¿no? Con buena actitud, ¿no? Entre otros tipos de factores, ¿no? Inclusive cómo se comporta. Todo eso está dentro de un perfil genérico, pero también hay un perfil específico. Que, por ejemplo, vamos a hacer una música que demanda algún esfuerzo particular, como que, no sé, tiene que tocar moviéndose. Ya es como que eso va a otro plano también y que es importante pensar en la convocatoria, ¿no? Entonces, el músico de hoy tiene también un gran reto, ¿no? De ir contracorriente, porque vivimos en una sociedad que puede ser a veces un poco agresiva, puede ser también impuntual, puede tener algún tipo de comportamientos que en la música no se pueden dar, ¿no? Entonces hay que a veces ir contracorriente, ¿no? Sin dudas.
Y eso en el momento de la convocatoria es algo que yo con mi equipo tenemos muy en cuenta. Y en las reacciones del público, ¿cómo has tomado las reacciones del público, los resultados por proyecto? Bueno, cada proyecto tiene en mente un público específico, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto de Beatles es lindo porque ves a niños, a chicos de diferentes generaciones, sobre todo gente mayor, van personas de 70, 80 años y bailan, disfrutan de la música. Ya los hijos llevan a los papás para que participen de estos conciertos, terminan bailando y disfrutan de la música de una forma diferente. Y además creo que de alguna u otra manera se acerca la música sinfónica a otros públicos. La música sinfónica hoy por hoy tiene diferentes herramientas para acercarse y creo que el utilizar música pop ayuda también a conocer cómo es una orquesta, cómo funciona, cómo se maneja. Por supuesto, también está el mundo clásico, pero también hay muchas músicas, ¿no? Por lo cual la música sinfónica puede llegar a diferentes públicos, ¿no? Entonces, en mi experiencia, el público sale feliz, salen bailando. El día de Sinfonía de la Fuerza de Star Wars, todos con disfraces, con sus espadas, bailando, aplaudiendo. Los chicos, o sea, el público la vive. Claro. La vive porque cuando cuando ven en el escenario que uno está disfrutando lo que hace y lo hace bien o pretendemos hacerlo bien, el público lo nota. Sí, se siente. Y aprovechando que tocamos la palabra educación, director de la carrera de música de UCIL, es una responsabilidad, un reto bastante grande, ¿no? Más que en este mundo de música que ahora me atrevo a decir que las herramientas digitales están cambiando, creo que mensualmente sale algo nuevo. Para ti, ¿cuál es tu visión sobre el futuro de la educación musical en el Perú? Con todo lo que has visto ahorita. Los proyectos, claro. Bueno, en el ámbito educativo yo estoy en dos segmentos, digamos. Estoy en la educación básica regular a través de Orquestando, que es una iniciativa del Ministerio de Educación que tiene miles de estudiantes, ¿no? De la educación básica regular del colegio, ¿no? En 9 regiones del Perú. Pero también estoy en el ámbito superior, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la carrera de música. Pienso que hay muchos retos, ¿no? Muchos retos con la perspectiva futuro. Y uno de ellos es la formación per se, ¿no? Creo que en el ámbito de la música popular, la música de por sí todavía está en un ámbito de exploración, porque recordemos que en la música tenemos la tradición de los conservatorios, pero la música como música popular todavía vincula, digamos, pocos años, ¿no? Desde esa perspectiva popular, incluso tecnológica, ¿no? O vinculada a la tecnología. Entonces hay grandes retos desde la consolidación de este aspecto formativo académico, ¿no? Y por otro lado, el tema que conversábamos hace un rato de los perfiles, ¿no? Finalmente, las instituciones de educación tenemos perfiles de egreso. Quiere decir, ¿cuál es el perfil que soñamos o que necesita, en este caso el Perú, para seguir construyendo la industria musical? Y allí vienen diferentes retos. En el caso de UCIL tenemos 5 líneas muy marcadas que son nuestras menciones. 5 menciones. Son 5 menciones que ofrece UCIL, que es Performance, Music Business, Producción Musical, Tecnología de Audio y Composición para Medios Audiovisuales, que es, digamos, la tendencia. Y como líneas transversales tenemos la inteligencia artificial y el audio inmersivo, ¿no? Que es algo que además ya no es algo nuevo, sino es algo que ya se ejecuta y los alumnos hacen esto, ¿no? En la universidad, teniendo el equipamiento que tenemos. En lo personal, me quedé así enamorado de la sala que ahora hace poco sacaron, que justamente, claro, la visión también cambia como estudiante en su momento.
ver la currícula y ver también los cursos y ¿no? qué implementos te dan para tu formación, que es muy importante, y ver que han hecho esta sala que cuando yo estudiaba no había en ningún lado. En el país. No había. O sea, sí había para gente que trabajaba, pero no había para formarte. Pero claro, igual es lo que dice Carlos, que me parece increíble como parte desde preparar chicos o alumnos o estudiantes con el perfil de lo que necesita el país. Y eso me parece clave con la proyección, porque mencionabas desde Music Business o tecnología de audio, no me equivoco, la mención. Y claro, o sea, si bien es cierto, hay institutos que forman de alguna manera práctica para, no sé, para que la industria siga creciendo desde el lado técnico profesional, pero se necesita que aún más chicos puedan como tener esa oportunidad de no solo llevar el curso, sino como tener acceso a diferentes formas, porque en la universidad Totalmente. que tengas para ver proyectos, que puedas ver música audio inmersivo, que puedas ver composición, que puedas ver otras cosas que te abren la manera de ver la música o la producción o la industria en general, te cambia la perspectiva, porque hace una semana estábamos con Mauricio Mesones y decía, claro, todos quieren ser músicos, artistas famosos, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de ser famoso, se trata de cómo tú trabajas tu proyecto para que crezca, para que llegue y todo lo que conlleva con eso, ¿no? Pero a mí me parece increíble, o sea, estuvimos hace unas semanas en el concurso de composición y algo que siempre me toca cuando voy a USIL es el compañerismo que existe entre los chicos. O sea, yo he estudiado en USIL y yo no veía eso en mi carrera de Relaciones Internacionales, no creo que nadie escuche esto acá, en Relaciones Internacionales, pero lo veo y se aplauden y le dicen, sí, bien, bueno, que haces en segundo lugar, o bueno, participaste, y eso es bonito, es como, qué chévere esa comunidad que van. Sí, en el Perú hay mucho por hacer, evidentemente, pero lo importante es hacer. Lo que nosotros pretendemos es empezar, ¿no? Empezar con el diseño de instalaciones, de equipamiento, de lo necesario o lo que se necesita para poder desarrollarse. Luego, el tema de los docentes es también involucra perfiles, encontrar a los docentes que tengan una mirada muy profesional, que sean los top, pero que además tengan una mirada global también, ¿no? Y por otro lado, el plan de estudios, cómo ese plan se vincula a las necesidades de las necesidades que tiene la industria, ¿no? Hoy por hoy viene la frase, ¿no? Que algunos dicen, muchos hablan, otros hacen. Nosotros pretendemos y buscamos hacer, porque hay mucho por hacer, tanto en el ámbito de la profesionalización como también desde Orquestando, que busca llevar música a los chicos de los colegios, que hoy por hoy la educación básica regular no tiene el curso de música, ¿no? Sí. Pues, Tenemos el curso de arte y cultura que busca las manifestaciones culturales. Hace unos años había el curso de música, hoy por hoy no hay, es complejo. Y recuerdo incluso que hace varios años hizo el ejercicio. ¿Qué pasaría si hubiese música en el Perú? ¿Tendremos los músicos suficientes para enseñar? ¿Los músicos del Perú estarán dispuestos en su mayoría a enseñar en colegios? ¿Tenemos esa capacidad como Perú? Buena Entonces pregunta. creo que hay varios retos que poco a poco debemos de ir, creo que haciendo es el término, ¿no? aceptándolos, claro. Sí, sí. Yo recuerdo bastante, más me pasó a mí que yo no quería estudiar, no quería ir al colegio porque no había música. Yo quería estudiar, o sea, que yo tenía clara como que la música era ser músico o ser doctor. Opté por ser productor. Pero claro, decía mi mamá, pero no hay música, me aburro. O sea, en arte simplemente estamos dibujando bodegones. Quiero tocar algo, quiero que me enseñen. Claro, no había, y tienes mucha razón. Y realmente con Orquestando siento que atacan en esa falencia, ¿no? En esa parte que no había, ¿no? Porque realmente desde ahí tienes que estar inculcando. Si quieres tener músicos, o sea, competitivos, con criterio, con valores también, porque como lo dice la música, tienes que tener valores, tienes que estar preparado para la música. Tienes que atacar a los niños, ¿no? Y al lado de Lucille, a mí me parece y felicito realmente bastante las instalaciones y los profesores. Por ahí tengo un par de profesores que yo acá los tengo. Y, Te han llevado a los o sea, sí, mejores, me ha encantado que estén sí. ahí. A veces vamos, ¿no? A hacer charlas y he visto los salones, he podido reencontrarme con estos profesores.
Claro, en su momento cuando estudias simplemente estudias y ya, ¿no? Pero ya más grande, de adulto, ya Sí. das la perspectiva y yo también veo a los chicos y digo, qué felicidad que tengan tantas cosas a la mano. La sala, los salones de instrumento he visto, esas aulas de ensamble que están acústicamente tratadas para que realmente suenen bien. Sí, a mí me parece a uno y yo, qué bien. O sea, incluso me da ganas de volver a estudiar para, claro, o sea, siempre estar capacitándote Sí, y claro. preparándote. Claro, en USIL lo que existen son espacios acústicos que tienen 3 directivas europeas y un estándar ISO. Sí, pues claro. Eso no existe. No existe, sí, es lo que hablábamos y que me parece genial que se invite a, como dices, a hacer. O sea, yo creo que eso es lo que ha generado, y voy a ser un poco atrevida yo diciendo esto, pero o sea, es lo que USIL ha generado entre otras instituciones a seguir elevando el Así estándar. es. Y eso al final es lo que va a pasar y que se saluda a las iniciativas. Y algo que tú decías que me parece muy, muy como político de alguna forma y que está bien porque tiene que ser así y que lo he visto en pocos directores de carreras que puedo conocer. Es que no solo es, ok, yo soy director y este es mi rol y bueno, voy a desarrollar estas tareas que me han inculcado o que me piden hacer, perdón. Pero también tú te involucras mucho en cómo seguir mejorando la carrera. Y eso es como un acto político también porque dices, involucras a diferentes proyectos y ves cómo seguir creciendo y incidir, ¿no? Porque a veces, lo decías al inicio, la persona que toma las decisiones, ya sea a nivel económico o de proyectos, quizás no sabe de música, no sabe ni siquiera qué es un cuarto de audio inmersivo, o un salón, o qué es una sala de ensamble, no lo sé. O quizás sí, no, es. Pero al final tú tienes que explicarle y convencerlo para que ese proyecto pase. O sea, comprártela para que de verdad pase, porque hay mucho y esa es una invitación a muchas instituciones de no se conformen con lo que hay, no digan, pucha, ya es que así es, pues. No. Eso es el estándar. O sea, no, es que si el resto lo tiene, ¿yo qué voy a hacer? No, si me va a decir que no entienden. No, o sea, es comprarte un poquito más el pleito. Yo sé que cuesta un poquito más, yo sé que no es tan fácil, pero al final cuando ves los resultados dices, qué chévere. O sea, porque de aquí la siguiente generación a los 10 o 20 años va a formarse de otra manera. Y eso es lo que al final, cuando es educación, ves cambios. Y ves cambios en una generación completa. No es solo como, del momento, sino que es algo que trasciende, ¿no? Claro, y nosotros como músicos estamos llamados a transformar, porque la música transforma. Entonces, si estamos llamados a transformar, debemos de hacer entender a otras personas que toman decisiones para que ellos generen el cambio. O mejor aún, nosotros hacer el cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos involucramos en política o en diferentes aspectos relacionados como músicos, ¿quién lo va a hacer? Claro. Entonces, es momento que el músico se involucre y hagamos, ¿no? Sí. Porque es la única forma. No, y es que es increíble, la verdad. Y como le decía Carlitos con Orquestando, tú también lo mencionabas, a mí es un proyecto que en verdad me parece increíble porque rompe este paradigma de la música solo para ciertas personas que tienen acceso a poder aprender. Yo trabajaba antes en proyectos con niños en la selva, en Belén, cruzando Belén. Y claro, era muy difícil que ellos accedieran de por sí a la escuela. Imagínate la música estaba en otro momento o era algo Para que el no se último. podía. Sí, claro. Entonces, el que existan estos proyectos, estas iniciativas, desde la formación, desde los niños, niñas y adolescentes, esto ayuda a cambiar a toda una generación, ¿no? O sea, yo misma he visto una comunidad que ninguna de las familias ha ido a la escuela ni a la universidad y con proyectos educativos, los niños ahora ya están en la universidad y están cambiando toda una comunidad solo por educación. O sea, eso es increíble. Sí. ¿Cómo has visto ese proyecto? ¿Qué cambios? Hace muchos años que en Latinoamérica en general la educación es muy desigual, ¿no? Hay muchos estudios sobre ello. Y sin dudas, la música se percibe quizá como una especie de lujo. Sin embargo, la música es una necesidad. De hecho, Platón, hace más de 2000 años, decía que el hombre debía tener 3 grandes disciplinas. La matemática para ver el pensamiento lógico, la actividad física para ver obviamente el cuerpo
y finalmente la música para desarrollar el espíritu. Y hay una serie de beneficios, que no voy a entrar, que tiene la música sobre el aspecto neurológico. Ese es para otro podcast. Una hora más. No, pero es una hora increíble más. porque es cierto. Porque sí, es cierto. Una serie de beneficios. Desde el vientre de la madre, Ah, yo sí. Sí, he claro. leído estudios en primera infancia que funcionan. Y también para personas mayores, adultas. Terapia también. También es terapia. Entonces vincula el desarrollo del cerebro, todo el aspecto neurológico. De hecho, cuando uno ejecuta un instrumento, activa los 2 hemisferios del cerebro. Entonces, que es el aspecto racional y el aspecto emocional. Entonces, el cerebro se activa. Y esas cosas sin querer. Podrás creer que también cuando, o sea, yo era malísimo en números y después llevaba matemática, me acuerdo, y cuando ya empezabas a leer, ¿no? A hacer música. Pero esto es números, por si acaso. Son números, pura matemática. Y yo, no puede ser. No, sí. Y yo decía, wow. O sea, es como Claro, vincula mucho la música. Tiene muchísimos beneficios. sí. Pero no es un lujo, ¿no? Claro, pero es apreciado. Una necesidad. Como Es una necesidad, Interesante. efectivamente. Incluso vincula lo social, claro. el entendernos, el saber, el compañerismo que tú decías. Qué bueno que lo notes porque evidentemente el músico convive en una sociedad, ¿no? Si todos las personas tuviésemos la oportunidad de desarrollar música, estoy convencido que seríamos un mundo mejor. Definitivamente. Y es más, la música creo que es lo que se ha sostenido en general a todo, al mundo en general con la pandemia, ¿no? O sea, la Así es. música, los conciertos virtuales, la gente que compartía con música en sus balcones y todo esto, la música te sostenía en un momento tan complejo para... Tan frágil. Sí, tan frágil para Mentalmente, la sí, gente está- desde la psicología también mucha gente estaba muy, muy frágil con todo lo que pasaba y la música sostuvo eso. Así que sí, totalmente de acuerdo el cómo lo has dicho. O sea, no es un privilegio, es una necesidad y de hecho hay muchas cosas que se pueden expresar a través de música, no solo desde lo educativo, de lo político, o hasta lo político diría yo, ¿no? O sea, yo he visto niños en Belén haciendo una canción y presentándosela al alcalde para que el alcalde pueda, no sé, que el camión de basura pase a su comunidad, porque claro, son cosas que nosotros no pensamos, pero dices, no, es que no pasa, de verdad, por su barrio no pasa el camión de basura y viven con la basura, entonces eso no es digno. Entonces como la música al final, esta herramienta lleva a incidir también en cosas políticas, ¿no? Entonces... Y es por ello qué que cool. de hecho cuando los niños están en la primera infancia, en el nido, en el colegio en los primeros años, si se dan cuenta hay mucha canción, hay mucho arte, mucho de pintar, todo es creatividad, arte, música. Eso con el pasar de los años se va dejando un poco, pero en verdad, ¿por qué se desarrolla en esa edad? Porque activa mucho el cerebro, Sí, ¿no? el 40% de lo que leí, según... Pero antes trabajaba en primera infancia, gente, yo ahí, desarrollando unos proyectos en Holanda, pero decían que cuando del 0 a los 3, 4 años, el 40 o 50% del cerebro del niño se está desarrollando, su capacidad. A nosotros creo que estamos al 15 o al 10, ahí sí ya tendré que googlear, pero imagínate que el cerebro nunca llega al 100% del desarrollo de su capacidad y los niños tienen ese poder. Más rápido, claro. Claro, y aprenden hasta 3 idiomas cuando son chiquitos y así, pero es increíble, pero la música y el arte en general ayuda en los cimientos de esta formación. Totalmente. Increíble, increíble. Y desde tu experiencia como músico y docente, ¿cómo crees que se puede fomentar a los estudiantes esta sensibilidad artística, pero a la vez también la disciplina técnica que deben tener, no solamente para músicos, sino para ya ser profesionales realmente, ¿no? ¿Cómo crees que tú se debe fomentar eso? Bueno, yo lo que pienso es que en el Perú todavía no tenemos políticas claras como para tener acceso a la música, ¿no? Espero que en un momento pueda ser mejor, pero por ahora no tenemos ni las políticas suficientes y necesarias, ni tampoco el presupuesto necesario. Importante. Y eliminar el estigma creo que no he sido el único en su momento, ¿no? Estudia una carrera de verdad y después estudias tu hobby, ¿no? Sí, y también sí. que vean como los músicos como, no,
sea, no. Tienes que ser o doctor, o abogado, ingeniero, claro, o sea. Pero si se supone que también la música es una ciencia, y la música, acabamos de decirlo, la música es muy importante, entonces ¿por qué también no se valora igual? ¿Por qué no se fomenta espacios iguales? ¿No? ¿Por qué no se hacen los profesionales también a la par como los doctores? No sé. Sí, en el ámbito formativo profesional me parece que esa corriente, está un poco bajando. Me atrevería a decir eso. Yo creo que sí. Creo que hoy por hoy ya se evidencia, como en su momento fue con otras carreras también. En su momento, comunicaciones, arquitectura, y otras carreras decían, pero ¿no? Yo creo que con la música va cambiando también un poco esa mirada a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la música tiene muchos frentes, ¿no? Hablábamos el sonido, el audio, la música desde la ejecución, la composición. El music business. El negocio de la música. Entonces hay diferentes rubros en la música hoy por hoy que creo que también ya la gente va entendiendo que la música no es solo una rama, sino son varios aspectos que involucran muchas otras áreas y muchas personas también, ¿no? Entonces creo que poco a poco va cambiando esta mirada, me parece. Y yo creo que con la profesionalización esto ha ido creciendo más y cambiando de otra forma, porque antes se veía como muy empírico, muy no formal y así, pero cuando se ha ido profesionalizando aún más con las carreras y como lo decías tú, lo diverso que puede ser, ayuda a que personas que quizás no lo ven de esa manera puedan cambiar ese paradigma y bueno, y que la industria también se está desarrollando cada vez más, ¿no? Eso, y con eso yo quería abrir como el tercer bloque, que es de audio profesional y perspectiva de la industria. Carlos, ¿tú cómo ves desde tu experiencia con producciones, con todo lo que has visto en vivo y en estudio también? ¿Cómo valoras el rol del audio profesional y del equipo técnico en el éxito de cada espectáculo, de cada proyecto? Voy a responder con una frase de nuestro amigo Alfredo Cueva. Alfredo Cueva es el director de escena del Gran Teatro Nacional. Okay. Es una persona que tiene muchos años de experiencia en esta labor. Uh-huh. Y es un gran amigo además, pero por supuesto es una eminencia, creo yo, aunque no le gusta que le digan así. Alfredo comenta que en el escenario todos debemos ser como un músico de jazz o como músicos de jazz. Uh-huh. En el jazz todos convivimos y tocamos juntos. A veces te toca a ti, como pianista, hacer el solo, pero luego haces el acompañamiento para que el guitarrista tenga su momento de solo. Luego ambos bajan y la cantante o el cantante hace su solo, digamos. Entonces, en el escenario, luces, audio, pantallas, músicos, audio, todos debemos de aprender a convivir para lograr un gran resultado. ¿Por qué lo digo? Imagínate que tú has trabajado mucho en un video, viene el luminotécnico y te pone las luces sobre el video. Sobre la pantalla. Entonces ya te quemó toda la imagen y no quemó, se le dice, no quema, sino se le dice quemó cuando... Sí. Bueno, entonces te arruinó de una u otra manera el trabajo, ¿no? Entonces, qué importante es el hecho de entender tu trabajo, pero también entender el trabajo del otro y del otro. Cada uno cumple roles diferentes. Todos somos iguales, pero convivimos. Y en la música también hay que recordar que existe mucho el tema del ego. El músico quiere el aplauso. Entonces, o busca el aplauso. Lo buscamos, pero con calma. Hay que tener calma, ¿no? Y coincido con lo que decías de Mauricio, ¿no? El hecho de la fama. Pienso que lo que hay que buscar es el hacer bien las cosas, ¿no? El músico debe aspirar a hacer bien las cosas. Creo que las cosas irán llegando poco a poco porque la música es una carrera de largo aliento. No es una carrera donde los resultados se ven inmediatamente. Y lo digo, yo tengo 20 años haciendo esto. No empecé ayer, ¿no? Y uno va aprendiendo. Con el pasar de los años, cada proyecto es único. Uno va aprendiendo
cada día. Y ya que has visto pues, la evolución de la tecnología del audio, bien como obviamente los equipos y demás, ¿no? Tanto humanos como tales. ¿Qué avances te han dejado así como que, wow, no puedo creer esto, lo que acabo de hacer o lo que acabo de ver en cuanto a la tecnología de audio? Bueno, como yo tengo una formación académica, hace unos años dirigía en el Gran Teatro que tengo la oportunidad de dirigir todos los años desde que se hizo ese espacio. Siempre dirigía sin ningún equipamiento tecnológico, yo. Ah, wow. Siempre eran los side fields de audio y así yo me escuchaba. Wow. ¿Qué tal training? Sí. Sin embargo, ya en estos últimos años utilizo in-ears, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, uso Sennheiser. I know. Y claro, he aprendido también a explorar nuevas posibilidades, ¿no? Desde la tecnología. Utilizo también un micrófono headset donde suelo dar indicaciones a alguna banda rítmica que tenga. También uso el mismo equipamiento WD. Me encanta. Y es algo lindo porque uno creo que también es importante cómo uno va explorando diferentes equipamientos, ¿no? No me he cerrado a conocer, ¿no? Y el hecho de ir probando la tecnología de diferente forma, creo que también me ayuda a entenderla un poco más y a convivir con ella también, ¿no? Me imagino que en un futuro será lo mismo con la inteligencia artificial, con esto de los famosos ecosistemas de trabajo. Probablemente lo sea. Es algo muy loco, ¿no? Siempre está ahora, y bien, también he sido de tecnología en general, ¿ya? Hemos estado viviendo la tecnología en general. Ahora es bien, muy rápido. O sea, de verdad, además la inteligencia artificial ahora yo me quedo como que, brother, porque está todo tan rápido. Y hace una semana las cosas ya cambiaron y es como que yo, wow, ¿qué nos deparará el futuro realmente? Sí, de hecho es complejo, pero a la vez es como interesante porque nunca paras, siempre estás corriendo. En tecnología, por ejemplo, en audio, lo que decías, Carlitos, me parece increíble cómo uno va evolucionando y aperturándose a nuevas tecnologías, porque como hablaba yo con artistas también o con productores, dicen es que, o con el mismo caso de Christian J. Penn, que está en las redes, él decía, pero es que yo antes cantaba gritando con el micrófono que usaba antes, sin que en su momento le funcionó. Pero ahorita es como, yo hago tantos shows y yo canto lo normal y se escucha espectacular. Perdón. Pero no tengo que estar gritando para que se escuche así. Entonces, tal micrófono me funciona en este momento con esta cápsula. Entonces, él usa Sennheiser y le funciona. Y es lo mismo. Viene otro proyecto, estuvo Diana también, y lo prueban y dicen, ok, me ayuda mi proyecto y estoy explorando esa tecnología que al final me va a ayudar a seguir creciendo y también ser más profesional, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos en otra época donde con los cambios de la tecnología que a mí en verdad me fascinan porque es como, sí, genera mucha ansiedad, sí, pero también me fascinan porque son herramientas, yo les decía a los chicos con IA, a mí me encanta porque es como si tuviera un asistente. No hay presupuesto para el asistente, pero tenemos a la IA de asistente. Claro. Y es como, yo creo que el reto es aprender a manejarlo rápido, pero también saber cómo manejarlo. Porque que no te deje de seguir pensando de manera crítica. O sea, tu pensamiento crítico tiene que seguir y desarrollarse, porque está pasando mucho, lo veo aquí, que las generaciones están copy-paste de lo que dice y lo mandan tal cual, lo ponen en IA y tú dices, tú lo lees y dices, Eso sí. esto es IA. Uh-huh. 2, y ni siquiera has dado los segundos para un rato, para leer un poco y entender y quedarse con algo o pedirle lo que tú quieres. O sea, la IA no te puede controlar, tú la usas, más Claro. no te usa a través de su forma de comunicar o de expresarse o lo que fuese. Entonces tu como pensamiento crítico tiene que estar ahí. el hombre controla la máquina no al hombre. Suena un poco así, pero yo lo digo, lo hablo hasta con mi equipo, claro. Les digo, oye, no se pasen. Claro. Esto es IA. Dale una leída, ¿no? O sea, Sí, en mi caso, relacionado al tema de monitoreo interno, claro, el reto es que yo como director de una orquesta, digamos, pop, son facilita. pues más de 60 canales. Sí.
más de 60 canales, Un porque montón. cada violín tiene un micrófono. Es un Entonces montón de son cámaras. mucho más de 60 canales. Sí. No es un grupo, digamos, pequeño, son proyectos Sí, sí, no, grandes, son ¿no? grandes, son grandes. Entonces, claro, el reto para mí es relacionado a la tecnología de lograr ese entendimiento y esa operación fina del monitorista, Ujú. de que, digamos, se logre naturalizar a través de la tecnología lo que yo voy a escuchar, Ujú. ¿no? Que suene lo más cercano a la realidad, ¿no? Sí. Y pasa mucho, o sea, y en verdad siento que ha facilitado muchísimo mi trabajo, el uso de la tecnología, ¿no? Antes escuchaba, sí, pero cuando ahora pienso cómo escuchaba antes, me doy cuenta que escuchaba el sonido del escenario, Claro. el sonido de la sala, el rebote de La gente, arriba, claro. o sea, cómo el sonido viajaba. Yo escuchaba todo eso. Ahora es todo mucho más directo, ¿no? Entonces, la tecnología, sin dudas, nos ayuda muchísimo, ¿no? Carlitos, y con esto de la tecnología y hacia el futuro, también, ¿cómo te gustaría o qué cambios te gustaría ver en la industria musical peruana, ya sea con artistas, en técnicos, para seguir siendo más profesionales y que sea sostenible? Yo pienso que el cambio siempre debe de partir de nosotros mismos, en general. El hecho de llegar temprano, las agendas siempre son cargadas, entonces el hecho de tener todo muy bien definido, el hecho del respeto, el simple saludo, a veces a los técnicos hasta no los saludan, o al artista sí, al otro no, todos somos iguales. Todos Y finalmente, Un sin, equipo, ¿no? somos un gran equipo. Ujú. Creo que el día que nos entendamos todos desde los roles y la importancia que cada uno tiene y desde esa humanidad, creo que nos vamos a hacer un Perú mejor, sin dudas. Y la industria de la música necesita esa integración, Ujú. ese romper los paradigmas, ese entendernos, saber que todos somos necesarios, que somos importantes y que nuestra labor es valiosa, ¿no? Así es. Creo que ese cambio de uno es importante. Luego vendrán los otros cambios, esperemos, Importante. que siempre deben haber varios, ¿no? Pero mi mensaje creo que sería ese, ¿no? El cambiar nosotros mismos primero. A veces vemos fuera de la caja, pero hay que ver también a veces dentro. Así es, hacerse una autocrítica, que es lo que siempre digo, y decir, ok, vamos a mejorar esto, porque no estamos bien por aquí. Y al final es uno también lo que va proyectando, ¿no? Sí que me parece genial que lo puedas poner de esta manera, porque es invitarnos, o sea, por más grandes o chicos que estemos, El o cambio. recién empezando, o ya rompiéndola en todo, siempre hay que volver a vernos y decir cómo podemos seguir mejorando, ¿no? Y eso- Totalmente. Incluso, no sé, el monitorista o alguien que he escuchado mucho decir al baterista, ya, patea. O ese tipo de tratos, ¿no? Cuando puedes Bueno. siempre ser mejor, Sí. ¿no? es- O las pruebas de sonido que a veces no empiezan a la hora, que empiezan o se extienden. Creo que cada uno desde su rol puede generar una autocrítica, evidentemente, y que no se quede allí, sino que sea una mejora constante. Ujú, Bueno, me encanta. y ya para ir cerrando el podcast de hoy, cambiando el chip un poquito de la No, es tecnología, que nos hemos ido porque está increíble. ¿qué nuevos Mix. proyectos se aproximan? Bueno, ¿Qué desafíos vienen? hemos estado con mucha actividad, Beatles, Sinfonía 360, 80 Sinfónico, Yandel Sinfónico en el Teatro Nacional, que yo no dirigí, pero me convocaron para Ujú. liderar la convocatoria de los músicos. Wow. Nito Mestre, también sinfónico. Pero lo que viene, bueno, ahora en diciembre tenemos Jojojo Sinfónico en el Teatro Nos. Wow. Y ahora el 15 y 16 de noviembre, 80 Sinfónico con 5 últimas funciones, Wow. fin de semana. Y pues el otro año, de hecho, no puedo decirlo, pero Tacata. tenemos varias actividades, varios conciertos lindos.
con siempre equipos grandes de personas que seguro ya se enterarán. ¿Y tus redes sociales donde pueden contactar, donde pueden escribir? Sí, bueno, estoy en Instagram como Carlos Ramírez N, en TikTok igual, Carlos Ramírez Núñez, así que pueden seguirme en las redes, efectivamente. No, me encanta. Aparte, Carlos tiene un contenido increíble. Yo siempre lo sigo, soy fan ahí. Ahí está Víctor. Y su equipo, Carlos, siempre aquí haciendo contenido de calidad y dando a conocer el behind de lo que pasa en cada proyecto. Está increíble, Carlos. En verdad, agradecerte por tu tiempo. Yo sé que estás full, pero que puedas estar aquí, que puedas compartir tu visión de los proyectos que trabajas, tu experiencia con la audiencia Sonotec y con todos los que nos siguen, en verdad suma a lo que queremos hacer aquí, ¿no? A cambiar un poco la perspectiva anterior que existe de la industria, de la música, del audio, y sumar a las nuevas generaciones, a las actuales generaciones, a que puedan hacer las cosas bien, inspirándose en historias como las tuyas y como de todas las que han pasado por aquí. Así que te agradecemos un montón. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir tantas anécdotas y tantas cosas tan chéveres. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Sonotec para mí ya es como una casa. Es tu casa. Me siento muy contento de venir, de ser parte también, y gracias por la invitación y encantado de estar aquí. A ti, Carlitos, ¿algunas palabras finales que te gustaría añadir? Sí, cerrar? que sigamos construyendo juntos, la música nos une, sigamos sumando y sigamos construyendo juntos un país mejor a través de la música. Gracias, Carlitos. Espectacular. Gracias, Carlos. Bueno, amigos, ha sido todo por esta oportunidad. Ya saben que si desean ver este capítulo como el resto que tenemos por ustedes y también contenidos totalmente gratis y en español, los pueden visitar en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, o también en TikTok como Sonotec Perú. Y si desean ver nuestros productos, también pueden ingresar a nuestra página web www.sonotecperú.com. Se despide Carlos Robles y yo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense.